Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Ponga su caridad en esas manos no pecaminosas. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos y formar jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, está difícil despedir el sol en estos días porque después de estos nublados y estas lluvias, el sol se nos oculta temprano. Así que despedirlo en áreas, en zonas o en horas crepusculares es difícil. Se despide temprano. Muy bien. Yo quiero felicitar a Luis Miñoso. Luis Miñoso, hijo, que es como ese es mi hermano menor. Porque esa campaña publicitaria del Banco de Reservas y ellos que están en esa área de comunicación y que tienen que aprobar ese tipo de campañas, pero esos anuncios son muy originales, muy bien hechos y muy graciosos, yo diría. Y viendo la originalidad de eso, que se me parecen aquella campaña de Barcelona, que era también muy graciosa con cada pueblo y cómo se manifestaba la gente en cada pueblo y se destacaban las particularidades más especiales de cada pueblo. Los mocanos, los veganos, los santiagueros, etcétera, etcétera. Aquella fue una campaña también muy original, pero esta es una campaña muy graciosa y pegajosa también. Y yo creo que nos permite augurar, diríamos, un progreso, una nueva etapa de la publicidad, porque esa es una forma de hacer publicidad muy graciosa y muy pegajosa. Tiende a que le agrade a uno.
Y es agradable porque uno ve a la gente con ese asunto de la remesa y todo eso, eso se ve muy bien. Y la llegada y los turistas y esa campaña de lo que otros siguen atrás, es decir, lo que emprenden primero y otros le siguen. Y esos apoyos que da el banco a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores. Y es una bonita campaña. Esos anuncios me gustan a mí. Son muy, muy bien realizados. Felicito, repito, a Luis Miñoso, hijo mío. Ese es mi hermano, Luis Miñoso, y Wilson Rodríguez también, los dos jóvenes que están ahí en el área de comunicaciones y la publicidad del Banco de Reservas. Y esa es una campaña muy original. Me gusta esa campaña, es la verdad. Bueno, hay que seguir tratando más temas. ¿Qué será lo que está pasando con este ayuntamiento municipal, este gobierno municipal? Porque esta ciudad no se inundaba así tan fácilmente como por pequeñas lluvias, porque ¿cuáles son? Estas son lluvias, primero lluvias crepusculares, como se dice. Son intensas, pero no son tan largas. Horas y horas cayendo una lluvia intensa ni nada de eso. Que hay ciudades en el mundo, ciudades mucho mejor drenadas que la nuestra, mejor organizadas, mejor urbanizadas, que también se inundan, pero son precipitaciones enormes, o ríos que se le desbordan y se vuelcan sobre las ciudades y entonces inundan, y ya esas son cosas mayores. Pero la ciudad aquí no estaba en esas condiciones. ¿Qué es lo que está pasando? Eso que pasó en la ciudad colonial, señores, aquí, ¿cuántos ciclones y tormentas han pasado por este país desde que Nicolás de Obando hizo todas esas obras de alcantarillado y las obras urbanas de la ciudad colonial? Porque eso estamos hablando que la fundación de la ciudad, ¿en qué año? Bueno, hay una duda, 1496 o 1492, pero bien, eso fue don Bartolomé que comenzó con eso, pero Obando comenzó más tarde, y ese diseño de la ciudad colonial, por lo menos su diseño de drenaje, ha sido efectivo por más de 500 años. Entonces, ¿cómo es posible que esto en el último año, del 2023 para acá, estamos viendo esta situación de inundación en la capital? Por ejemplo, la 27 de febrero, uno de esos pases a desnivel, eso se hicieron sus drenajes. ¿Por qué esos drenajes entonces están tupidos y no hay forma de que esa agua pueda desplazarse libremente por los drenajes? Si están tupidos, tapados, que cegados, que limpien eso. Pero ¿y en qué está la alcaldesa? De esa es la que ande bailando. Esa sí es verdad que ande bailando en la calle, como se dice. Por Dios, un gobierno que ha manejado, el gobierno central, y cuyo gobierno municipal es una dependencia de este gobierno y del partido gobernante. Repito, un gobierno que ha manejado 4 billones de pesos y que además ha usado 30.000 millones de dólares, y que la ciudad esté presentando una situación verdaderamente desastrosa con este asunto de las lluvias. Porque esto está que se inunda, todo se inunda inmediatamente, pero uno no sabe qué es lo que está pasando. Son ríos, entonces no hay cloacas. ¿Qué es lo que pasa con las cloacas? La 27 de febrero, la Lincoln, todas las calles que se están inundando de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Y por último, ya repito, la ciudad colonial, que eso era sagrado, como dicen, porque ahí tiene sus, casi diríamos, sus desagües naturales, el agua que van al río, o otra cañada, o que van al río, o cloacas, qué sé yo, o alcantarillados que van al río y alcantarillados que van al mar. Eso sí, y eso es una ciudad que está inclinada, una especie de, una ciudad recostada en esos cerros de San Miguel y San Lázaro y San Carlos.
no sabemos realmente qué es lo que pasa con la ciudad colonial. Pero ese era el último bastión inundable de este país. Qué desastre, Dios. Pero vamos bien, decía Cantinflas, estamos bien, pero andamos mal, dice Cantinflas. Uno lo va a entender esto. Válgame Dios, cuánta ineptitud, Dios mío. Bueno, el presidente Abinader ha sido homenajeado, premiado en Washington. Yo decía aquí, me luce como sospechoso de que ese homenaje se le hiciera al presidente. Primero en Washington, segundo faltando 10 u 11 días para unas elecciones aquí. Declararlo líder de las Américas. Darle el premio de líder de las Américas. Y uno sabe que este gobierno, todas sus acciones, siempre tratan de que se resuelvan a papeleta. El gobierno ha resuelto todas sus cosas a nivel, a papeletazo limpio, como yo he dicho, a papeleta limpia. Entonces yo planteé el día pasado aquí, cuando se anunció ese premio, digo, caramba, el gobierno paga una serie de lobistas en Washington, tal vez un lobista de esto ha hecho una actividad de lobby para conseguirle este homenaje al presidente en estos momentos que le ayuda. Pero hacerle un premio a un presidente en unas elecciones vitales del poder en la República Dominicana, un país que tiene ya esta experiencia democrática de muchos años, se ve raro. Primero porque hombres como Balaguer, por ejemplo, o don Antonio Guzmán era un ejemplo para que le dieran un premio de ese tipo. Por el tiempo que tú... Leonel Fernández, un gobernante democrático. Pero Balaguer no le iban a dar ese premio porque Balaguer era anti-haitiano para ellos. Entonces yo digo, este premio se lo dan a Luis porque es pro-haitiano su gobierno, con una maquinaria montada, un colectivo de pro-haitianos. Puede ser. Porque la OEA está feliz. A Balaguer le quitaron 2 años por ser anti-haitiano. Pero a Luis Abinader le premian, como se dice, porque su gobierno es pro-haitiano. Digo yo soy el que le he dado el sello de pro-haitiano, pero son las evidencias que nos permiten decir esas cosas. Porque ahí hay un colectivo nombrado, medio gabinete, todo el gabinete prácticamente son gente que el país le importa, lo que vale son los intereses que ellos tienen. Imagínense ustedes. Ahora, ¿cómo es posible que la OEA organice un premio al presidente a un gobierno que ha vivido en total paganía electoral? En el sentido de que ha usado no solamente por las críticas que se le dicen por la parte de los opositores, sino las evidencias. Más que los observadores mismos de la OEA vinieron aquí a ver las elecciones y declararon que hubo muchísimo fallo en esa producto de la participación del gobierno. Compra de cédula, las casetas, todas esas evidencias. Entonces yo digo, todas esas evidencias me permiten a mí, por lo menos, establecer estas probabilidades de que esas cosas son lo que ha primado allí. Pero más, hace apenas menos de un mes, una comisión de los partidos políticos de oposición fue precisamente a la OEA a hacer denuncia de esa paganía electoral en que ha vivido el gobierno. Qué raro eso es. A mí me chocó. Ahora, en vista de todas las denuncias que ha hecho la oposición, yo había dicho aquí, después del 18 de febrero, cuando se presentaron tantas evidencias de ese comportamiento, de mal comportamiento,
decía, la oposición podría retirarse de las elecciones, decía yo, por allá, por febrero. Pero después de febrero, no antes de febrero. Yo recuerdo que después de lo que vimos en febrero y todas esas cosas, denuncias y hasta participación ciudadana, condenó los hechos. Nosotros decíamos, si estas cosas se van a presentar, y se van a presentar porque esa conducta que ha tenido el gobierno es una conducta que no hay nadie que pueda refutarla, porque son verídicas, porque se han visto ahí, que el comportamiento del gobierno ha sido de agenciarse la mayor simpatía, no apoyo popular por liderazgo, sino simpatías para fines de ganar elecciones, llegamos nosotros a decir, de comprar las elecciones. Porque el presidente vio que eso le dio resultado el 18 de febrero, que bonos, pensiones, regalos, dádivas, electrodomésticos, nóminas, esos nombramientos, reparto de comida, reparto de dinero en forma efectiva y compras de cédulas, se señalaron esas evidencias clarísimas. Todo eso fue denunciado y constatado. Y nosotros llegamos a decir que si se iban a pedir los observadores, que se pidieran 2 meses antes de las elecciones para que vieran cuáles son las evidencias que nos permiten a nosotros hacer estos comentarios o hacer estas probabilidades. Porque usted va chequeando y dice, ven acá, pero esto, el día de las elecciones transcurren bien, nadie le impide a nadie votar. Pueden haber elementos, qué sé yo, violentos, otros que entonces proceden a comprar cédulas y la conciencia para que usted no vote o para que vote a favor, etc. Pero esas cosas fueron evidenciadas y decíamos nosotros, eso se va a presentar en mayo, la oposición podría hacer un retiro. ¿Por qué yo decía que se podían retirar? Porque en el 74, señores, aquí el Acuerdo de Santiago se retiró por cosas menores, digo yo. Es decir, en el 74, el Acuerdo de Santiago alegó, con razón, que había una participación directa de las Fuerzas Armadas que estaban involucradas para abortar tal vez el proceso electoral o para meter miedo a la oposición o también para asesinar líderes políticos si era que Balaguer iba a llegar hasta esos extremos, o de robarse las urnas o de quemar las urnas. Es decir, aquí no se habían visto esas cosas, pero eso era lo que suponía la oposición que podía pasar. Bueno, la Fuerza Armada hasta ese momento su comportamiento fue de hacer señalamiento con pañoletas rojas, hacer, qué sé yo, tentación de poder y de filiación política con el régimen. Pero eso se sabía desde que Balaguer llegó al poder, que los guardias eran pro balagueristas y que actuaban así, y bajo esas condiciones se fue a elecciones aquí. Es decir, eso era lo que pasaba en el 74. Pero, señores, las cosas que han pasado aquí, no por represión política, por el asunto de los militares, que también andan involucrados militares, las denuncias están ahí, y la mayor es la participación del mismo jefe de la policía electoral, que se han señalado inconductas o conductas muy cuestionables. Pero esta vez, lo que se ha hecho esta vez es total paganía electoral, digo yo. Es verdadera corrupción política, porque es que se han visto tantas cosas, bonos, esos bonos, todo ese derrame de dinero. Y esa denuncia que hizo Leonel Fernández de que
solamente el presupuesto se utilizan 9 o 10 mil millones de pesos en publicidad, que además se invierte un 15% en el gasto de capital y un 85% del presupuesto está dirigido a nóminas y gasto corriente y al pago de la deuda, pero todos esos préstamos y todo eso, aquí se han tomado préstamos a la bóveda extranjera para regalarlo el dinero, 100 millones de dólares. Entonces todo eso, aquella captación o cooptación de más de 75 alcaldes, si la oposición, este era un momento adecuado para ir a la OEA y decir, miren, o a Washington, nosotros nos vamos a retirar de las elecciones en la República Dominicana porque el gobierno absolvió, el gobierno compró las elecciones. Óigame, y si la oposición hubiera hecho eso, ese es un acto verdaderamente, qué sé yo, incómodo y que denunciativo de una sociedad dominipolítica y una democracia dañada por manos que han tratado de convertir la democracia en un verdadero mercado electoral. Eso hubiera creado una crisis de legitimidad y de credibilidad en las propias autoridades nacionales, y más con esta visita del presidente. Recibió un premio donde saben que las cosas que están pasando, y que recibió no hace un mes una comisión que fue a denunciar hechos gravísimos de corrupción política. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo recuerdo que nosotros decíamos aquí, a la oposición vístanse de coraje y denuncien esos procedimientos tan negativos de las autoridades o del partido oficial,
y expongan eso y díganlo, lleven, qué sé yo, digan cómo se alían la mala fe y la astucia para ustedes decir que esos son procedimientos condenables en un proceso electoral y que eso es corrupción política, que ustedes no pueden aceptar o jugar en un ambiente como ese, porque no van en un ambiente poco equitativo. Vayan y denuncien eso ante los organismos para que sepan los organismos que deben cuidar de la calidad democrática, porque fíjense cómo la OEA recibiendo una lluvia de críticas al proceso electoral dominicano. Entonces premian al presidente dominicano, que es el candidato precisamente a quien hay que derrotar. Eso lo señalábamos nosotros aquí, yo recuerdo. Vístanse de coraje, le decíamos a los opositores, pero también la oposición. A la oposición le ha faltado ese coraje también de proselitismo, como aquellas impresiones que tienen en estos procesos electorales. Este es un país que hay que matar el toro, como decía yo aquí, el día de los debates. ¿Qué es matar el toro en política? No es uno matar un toro o sacar una espada. Pero es que usted tiene que tener un sello, qué sé yo, como admonitorio o premonitorio. Un sello cuasi, ¿cómo se llama? Apocalíptico. Horacio o que entre en el mar, decíamos nosotros. O Juan Bosch. O jugamos todos, se rompen las barajas. Eso era Juan Bosch. Eso eran los gritos de guerra de Juan Bosch. O Balaguer. ¿Cuál fue de Balaguer? No, Balaguer es la paz. O ni injusticia ni privilegio. Balaguer. Eso eran sus gritos de guerra. Y Balaguer es la paz, porque el ambiente era un ambiente de hostilidad por el problema de la guerra y de división de la familia nacional, y había que invitar a la unidad, y Balaguer era un mago de eso. Pero Duarte, el de Duarte todavía, ¿cómo era el de Duarte? Somos libres, independientes o se hunde la isla. Usted tiene que tener un discurso apocalíptico en la oposición, y a la oposición le ha faltado eso. No ha tenido ni siquiera ese coraje, porque también hay que decir esas verdades. Los comunistas, o no los comunistas, sino los idealistas, vamos a decir. Patria o muerte, venceremos. Oye, o sea, cada quien tiene un grito de guerra. Repito, que puede ser apocalíptico o premonitorio o admonitorio. Peña Gómez era muy... Todo el mundo sabe que había unas expresiones demasiado hostiles. Un coronel que se case con la gloria, o tierra arrasada, tierra quemada. Bueno, eran cosas ya de apocalípticas, las del doctor Peña Gómez. Pero los políticos tienen que meterle miedo también a sus adversarios. Horacio, que entre el mar. Oigan eso, Dios mío. Seguiré a caballo, decía Trujillo. Lili era más directo. El pecueso no retoña. Oiga. Ay, Dios mío. Y Macabón, que Macabón era de sus lugartenientes, de esos genízaros, de esos, ¿cómo diríamos? Esos salvajes ¿sí? Selváticos de los seguidores del general Heró. Usted puede votar por el que usted quiera, decía Macabón, pero hay de aquel que no vote por el general Luis Heró. Ay, Dios mío, ese era Macabón, el jefe de Samaná y toda esa zona ahí. Entonces, yo creo que a la oposición le ha faltado un grito de guerra más admonitorio, más apocalíptico, pero indiscutiblemente que el gobierno ha absorbido todo con ese presupuesto vaciado, con procedimientos, repito, que alían la mala fe y la astucia. Ha pasado eso, verdaderamente condenable, procedimientos condenables, porque, óigame, ahí vi yo 100
718 pensiones otorgó el presidente Abinader en marzo. Eso ha sido ya una práctica común y corriente durante el periodo del presidente Abinader, que tiene 4 años haciendo esa política de captación sobre la base de usar el presupuesto nacional, porque fue lo que decía el propio Leonel Fernández cuando el lunes señalaba que en apenas 3 años y 4 meses han manejado un 69% más que los recursos percibidos en 12 años, específicamente en las gestiones 96-2000 y 2004-2012, precisó él. Fueron sus años de gobierno. Óiganme, y este partido, el PRM y el presidente, cuando estaban en la oposición eran el cambio, anunciar el cambio y esas esperanzas muy lisonjeras para el pueblo. Todo iba a ser bello, precioso, iba a haber un cambio que iba a florecer y que iba a cambiar todas esas malas conductas y esos procedimientos condenables del PLD. Pero esta vez el presidente fue a utilizar el presupuesto para él hacerse un liderazgo y hacerse una candidatura, una reelección, un traje a su medida. Y eso, indiscutiblemente que eso no se conocía aquí. Yo lo digo con toda responsabilidad. En tiempos de Balaguer, que fue un reeleccionista confeso, probado, pero Balaguer no daba dinero. Eso de esos bonos y pensiones y regalando el dinero como y cosas, electrodomésticos y esas cosas, Balaguer no daba nada de eso, daba comida. O instalaba los comedores económicos o el plan social y daba comida a la gente. Pero dinero y todas estas pensiones y eso no se veía. Y estos bonos, menos. Entonces, el gobierno ha tenido un comportamiento verdaderamente buscando la simpatía del presidente, su halago, no un liderazgo del presidente. Porque los liderazgos son los que generan emociones en la gente. Que usted ve un líder y ese líder le habla y usted lo sigue. Y hasta lágrimas le saca a ese líder de un discurso, qué sé yo. Pero el presidente Abinader lo que, levanta simpatía porque que donde quiera que llegue cuarto, como se dice, con dinero. Óigame, el hecho nada más de sacar más de 75 alcaldes y todo ese proceso de compra de conciencia y de transfugismo y de transhumantismo, como yo he dicho, el transhumantes, de ese transhumantismo político, porque hay gente que no se adscribe al PRM, pero se adscribe a una nómina especial o a las atenciones que pueda brindar el gobierno. Esas cosas, eso no se veía aquí. Yo nunca vi eso en tiempos de Balaguer en una reelección. Entonces, si la oposición hubiera concentrado todo esto, un resumen de todo esto, y lo lleva a Washington, hubiera puesto en apuro ese premio al presidente. Si todo eso se hubiera depositado en la OEA, óigame bien, todo lo que ha pasado, todos estos procedimientos considerados condenables desde el punto de vista de la equidad y de la democracia electoral, eso hubiera puesto en apuro a ese organismo que le otorgó ese premio al presidente Abinader ayer en Washington. Por ese lado, pienso yo que las cosas hubieran sucedido así, digo yo, porque esas son las acciones humanas. Hay que ver las acciones humanas siempre, hay que ver las consecuencias que dejan las acciones humanas. Y todo esto que estamos viendo es buscando resultados favorables al partido que está en el poder. La gente no es tonta.
Ahora, que tenga las simpatías para ganar el presidente, es verdad. Y que la gente se siente bien porque Abinader le resuelve, como dicen, o el presidente Abinader es bueno, es una buena persona porque regala, da, atiende a la gente, pero no es porque tiene un atractivo especial de un líder de masa, ese líder que convoca, que qué sé yo, que arrastra y que emociona, repito, sino es un líder que tiene halagos y simpatías porque da, porque resuelve. Las consecuencias de esas acciones humanas se dan en papeletas, que papeleta mató a menudo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Me llama un balaguerita de verdad. Un balaguerita de esas filas, cerradas filas del balaguerismo más militante en este país, para recordarme, Manuel Fermín. La frase de Balaguer, a paso de vencedores. Dios mío, eso es una frase, señores, esa es una frase de guerra. Óigame, cuando los reformistas oían de la voz de ese líder, reformistas, compatriotas, a paso de vencedores, y ese índice, ese dedo índice de Balaguer, ay Dios mío. Ustedes saben lo que fue ese a paso de vencedores. Esas son esas expresiones que yo digo, premonitorias, admonitorias, no apocalípticas, en ese caso de Balaguer, pero sí premonitorias, a paso de vencedores. Oiga, esa es la oposición, pero esta oposición no ha luce débil, le falta fuelle, como se dice.
Esa es la pura verdad. También porque hay que pelear, hay que matar el toro, como yo he dicho aquí muchas veces también. Pero bien, estas lluvias, estas inundaciones, toda esta situación catastrófica que se está dando con los fenómenos naturales, obligatoriamente el gobierno tiene que salir en ayuda de la gente. Ahora, ¿qué va a pasar con esa disposición de la Junta Central Electoral? Porque el gobierno, primero, usted no le puede prohibir a las agencias del gobierno que salgan a ayudar a los damnificados. Es un deber del gobierno ayudar a los damnificados. Pero, ¿qué va a pasar entonces con esa resolución? Habrá que pedir una dispensa a la resolución de la Junta. Porque además uno sabe que este gobierno que vive en total paganía electoral va a usar ese medio también para sus bonos, repartir sus bonos y su cuarto y decirle a la gente, mira, aquí está el colchón, que se le mojó, se me mojó la cama, tenga el colchón, se mojaron esto, se me dañó la nevera, se me inundó aquello, me quedé sin ropa, tenga esos 5,000 para que compre ropa, tenga 10 que se lo da el presidente Abinader para que ustedes saben que este hombre tiene que seguir en el poder. Eso es lo que va a pasar. Porque esos procedimientos son los que ha usado este gobierno durante 4 años para consolidar esas simpatías o esos halagos de simpatías con el presidente. Eso va a ser un hecho también que el gobierno lo va a aprovechar. A través de los damnificados, seguir con la política de los bonos, aunque lo prohíba la Junta, pero no le pueden prohibir al gobierno que salga en ayuda de los damnificados. Ustedes verán damnificados forrados de cuartos, bebiendo trago y esperando las elecciones. Aquí, como decía Chencho, esperando las elecciones. Porque eso es... Este es un gobierno que se acostumbró a manejarse a papeletazo limpio y que las elecciones la va a ganar sobre la base de eso. Un gobierno que tenga un 67% de aprobación, dice la encuesta de Greenberg, creo que fue, pues ya dije, es una especie de alineamiento de los astros, todas las encuestas que como se ve una mano que las dirige. Sabe uno que esa aprobación, ¿cómo es posible que un gobierno que hoy usted ve denuncia, usted va a los Guaricanos y tienen 4 días sin luz en los Guaricanos? ¿Usted cree que la gente, si es verdad que la gente protesta, va a votar por el gobierno o por el presidente? 5, 4, 5, 6 días sin luz, o meses, ¿entienden? Que tienen problemas de apagones con mucha frecuencia. Y que las facturas le llegan carísimas. Esas son denuncias, continuas denuncias. Calles, caminos, que falta una alcantarilla allí o un puente, que las calles no están asfaltadas, que no hay agua, que la luz se le fue, ya lo acabamos de decir, que la educación, los muchachos no le dan clases, que vuelven, que el desayuno es malo, que la comida no se la dan al mediodía o que la comida no es buena y los muchachos llegan con hambre y que ellos no se prepararon para hacerle comida a los muchachos porque pensaban que en la escuela se la iban a dar. Qué sé yo, con todos estos problemas, señores, que usted va y que el 911, que una ambulancia le cuesta muchísimo dinero, que los medicamentos están caros, que la comida está cara, que el combustible está caro, los pasajes están caros, le suben los pasajes, y que la gente en ese ambiente mantenga un 67% de aprobación al presidente y al partido. Eso nada más se logra dando dinero. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Y eso es una corrupción política, digo yo, de mayor alcance que la del 74, que motivó al retiro de la oposición. La oposición está en capacidad, pienso yo, de mandar un retiro de las elecciones. Porque no es porque sea derrotismo a destiempo. Tal vez ya se dirá, bueno, faltan muy pocos días
el Acuerdo de Santiago creo que se retiró como 4 o 5 días, yo no me acuerdo bien. 3 o 4 días antes de las elecciones. Tal vez Uriel me llama y me puede aclarar la fecha, pues honestamente no me acuerdo en el 74 el retiro, pero fue a días, 3 o 4 días de las elecciones que se retiró el acuerdo. Y entonces el Partido Demócrata Popular, creo que así era que se llamaba, no sé si existe todavía, el del contraalmirante La Jara, participó en las elecciones, pero yo creo que iba como partido, no sé si iba independiente, o si iba aliado con alguien más, no sé cómo iba. Yo creo que era parte del acuerdo, porque él era PRDista. O bueno, fue PRDista en tiempo de la revolución, y antes de la revolución, el contraalmirante La Jara, pero La Jara tuvo su problema, parece ahí, con ese PRD. Se alejó del PRD y fundó su partido, el Partido Demócrata Popular, creo que era que se llamaba o se llama. Y entonces él participó en esas elecciones y no hay duda que hizo el juego, trató de hacer el juego a Balaguer, pero ese retiro de las elecciones por parte de la oposición, presionada por los asuntos militares, por presiones militares, la presión del cuartel. Pero repito, eso fue costumbre en los gobiernos de Balaguer, hay que estar claro, porque yo viví todas esas experiencias, que se acrecentaron producto de que Balaguer se veía derrotado en el 74. Esa es la pura verdad. Nosotros los reformistas en el 74, con el Acuerdo de Santiago, veíamos que la situación era difícil para Balaguer. Pero por fortuna sucedieron 2 cosas para que Balaguer se quedara. Y óiganlo bien, a gente ortodoxa del PLD. 2 hechos para que Balaguer permaneciera en el poder. La división del PRD declarada por el profesor Bosch y el retiro del Acuerdo de Santiago, que era una coalición, una especie de mestizaje político ahí rarísimo, ideológicamente hablando, y que amenazó la estabilidad del régimen de Balaguer en el 74, pero lo sentenció para el 78. La coyuntura que se presentó en el 78, que en Estados Unidos había un presidente que estaba dispuesto a luchar por los derechos humanos de verdad, que fue Jimmy Carter. Y eso, no hay duda también, que declaró la derrota del presidente Balaguer en el 78. Hay que decir esa verdad. Ahora, ya la oposición, también esta oposición de hoy, puede alegar que ha sido prácticamente asfixiada porque ese uso del presupuesto, el uso de tantos recursos y abuso del uso de esos recursos mediante artimañas o procedimientos condenables, no represivos, pero sí abusivos desde el punto de vista económico. Que incluso hay una denuncia ahí en la OEA, había una denuncia previa ya de, por ejemplo, los problemas de compra de cédula, de las casetas, de los afiches en los centros electorales, de la compra de conciencia, de la restricción de los fondos a los partidos de oposición. Todas esas denuncias ya están previas allí. Es decir, si los partidos de oposición hicieran un acto de ese tipo y presentan ante la Junta Central Electoral una suerte de proclama diciendo que ellos se retiran del proceso electoral porque el gobierno le ha absorbido, porque los procedimientos que ha usado el poder han sido avasallantes y que no le dejan ni siquiera un espacio para respirar, porque la atmósfera económica que le han creado es son sacarle todos los dirigentes, gente que había sido ganada, perdía y se iban, y los ganables también se fueron y todavía. Fíjense el caso de Rafael Paz. Ese es un caso que el Tribunal Superior Electoral y la misma Junta, esos han dado pasos dudosos.
¿Por qué? Porque es que si el partido tiene derecho a reservarse una posición y se la reservaron para este muchacho, este tipo, yo no sé entonces cuál es el problema de que tengan que compartir ese espacio con el asunto de género. Pero ¿se reservan o no los partidos políticos esas candidaturas? Porque si se las reservan y ellos la llevan como uno de los reservados, entonces ¿cuál es el problema? ¿O es que se quiere necear esa candidatura con fines de perjudicar a los candidatos de la Fuerza del Pueblo? Léase el candidato a senador Omar Fernández y al propio presidente Fernández. ¿Qué es lo que pasa? Pero la oposición junta todo eso, lo mezcla, como dice, y hace una mezcla explosiva. Porque ya se sentiría, diríamos, asfixiada o en una atmósfera irrespirable. Eso se hubiera planteado y aquí tuviéramos nosotros con un problema serísimo desde el punto de vista político, una crisis política de legitimidad y de credibilidad en el proceso electoral. Una suerte de manos malas que han tratado de dañar el proceso democrático. Una denuncia de ese tipo, con una democracia madura como la que supuestamente tenemos los dominicanos, y que una reelección del presidente Abinader fuese forzada simple y llanamente por el uso y el abuso del uso de los recursos públicos, de un presupuesto vaciado especialmente para ganar una reelección. Ustedes se imaginan es decir, la derrota moral de la República Dominicana después de nosotros estar dando por lo menos pedagogía electoral, de democracia electoral en toda la América Latina. Eso hubiera sido una derrota moral para el gobierno del presidente Abinader. Hubiera ganado cómodo, pero no iba a gobernar. Y yo dudo que pueda gobernar cómodo, porque ya eso es otra cosa que nosotros hemos dicho aquí. El presidente ganará las elecciones, pero ¿qué va a pasar con un gobierno doble, de dos nóminas, con una cabeza? Porque hay demasiada gente ¿dónde van a poner esta gente? ¿Con qué recursos que el gobierno se va a manejar? Con dos gobiernos. Una oclocracia, como yo he dicho, un gobierno de la multitud, de la muchedumbre. Porque es que esto es demasiada gente que está con el gobierno. Toda esta gente que han sido sonsacados, síndicos, regidores, diputados, senadores, gente de líderes de la oposición que han sido conquistados, sonsacados. ¿Dónde van a poner esta gente? Todos estos 26 o 28 partidos políticos que apoyan la candidatura del presidente. Es decir, léase, apoyan el oficialismo. Porque no es lo mismo usted unir esas voluntades en la oposición sobre la base de la esperanza y de las lisonjeras esperanzas, vamos a llamarle, del cambio y todo eso, que esa gente le muestre filiación a usted cuando ya usted está con el poder en las manos, porque es que todo el mundo asume que el que se le suma a usted es por un asunto de cargo público o de ventajas desde el poder. Eso he dicho yo, ¿cómo es que el gobierno va a encontrar recursos para manejar dos gobiernos? Apelará a buscar 30,000 millones de dólares más prestados. El país va a dejar 100,000 millones de dólares de deuda. ¿Cómo el presidente y cómo el PRM van a manejar un gobierno tan grande, con tanta gente, dos nóminas? ¿Dónde van a colocar toda esta gente? Además, con una oposición rendida, abatida, que lo único que le quedará tal vez sea la resistencia pacífica, es decir, o activar o animar la ebriedad y el remolino callejero. ¿Qué sabe uno? Esas cosas pueden terminar arruinando la democracia dominicana, porque ¿con qué tranquilidad, con qué quietud va el gobierno a manejar una situación donde lo único que le salvaría es una reforma y mandar una reforma fiscal
para mejorar la recaudación, un gobierno gastando dinero en forma despilfarrante o qué sé yo, o derrochadora, tiene que hacer un recogimiento de ese derroche. ¿Y cómo se puede recoger un derroche con tantos compromisos asumidos en esta campaña? Y que después que usted gane, si usted no le devuelve a esa gente que han sido adscritos a su causa, si usted no le devuelve esos favores, esa gente se revierte contra usted. Y el problema de animar la calle al caos y al desorden, no necesariamente al caos y al desorden, a la resistencia pacífica, el gobierno va a manejar una situación sumamente difícil. Yo creo que aquí esas cosas deben manejarse con cierta prudencia y el gobierno o el oficialismo han querido dar o hacer, qué sé yo, hacer galas de que tienen un apoyo casi de unanimidad, que la oposición no existe. Y si usted pretende hacer eso, usted tiene que jugar más luego, con las consecuencias de esas actitudes, de esos procedimientos que usted está tomando hoy. A mí me parece que esa situación de aplastar, lo he dicho muchas veces aquí, no es conveniente para el gobierno. Se debe vencer, porque hay que luchar. La política es lucha, decía Juan Isidro Jiménez Grullón. Pero hay que luchar para vencer, no para aplastar, el contrario, de tal forma que usted sienta que está aplastando una cucaracha con la planta de los zapatos, con la suela de los zapatos, con la planta de sus pies. Que usted está aplastando una cucaracha y que la oposición se merece ese aplastamiento. Por eso es que yo ayer señalaba los asuntos de la corrupción. Se denuncia esa corrupción a corto plazo, pero yo traigo la corrupción de atrás, porque los que nos gobiernan hoy, decía yo, nos gobernaron. Eso hay que tener mucho cuidado. Periodistas, en política siempre la política y el periodismo se escriben con la misma letra, la P. Siempre habrán plumas que defenderán la democracia, que defenderán la actitud del gobierno, el triunfo del presidente en buena lid. Todo eso aparece, repito, porque en estos tiempos y en estas circunstancias, política y periodismo se escriben con la misma letra. Óigase bien. Bien, les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy miércoles es su entrega semanal. Como siempre, el diseño del expresidente Obama para la tragedia es muy dominante. Ese es el tema del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.